que con mansedumbre corrija a los que se oponen, pues si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. La palabra claramente nos enseña que lo primero que tiene que pasar en la vida de una persona en camino a la verdad es el arrepentimiento. Un arrepentimiento que claramente proviene de Dios y no del hombre. Pues dice en el versículo 25, por si quizás Dios le concede que se arrepientan. Después de todo, el hombre no puede arrepentirse de sus pecados si primero no entiende que sus faltas son sumamente ofensivas hacia Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Otra vez, el arrepentimiento proviene de Dios y es lo primero que tiene que pasar para una genuina conversión. Juan el Bautista predicó arrepentimiento primero antes de hablar de creer en el que venía detrás de él. Predicó el arrepentimiento antes de bautizarlos y predicó el arrepentimiento antes de que muchos recibieran el Espíritu de Dios. Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero mis amados, esta no es la única vez en donde la palabra claramente nos enseña que el arrepentimiento es el primer paso a la conversión. Hebreos capítulo 6, versículo del 1 al 2. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Como podemos ver, lo primero que es mencionado en Hebreos 6.1 es el fundamento del arrepentimiento. Lo segundo es la fe en Dios, creer en el Señor Jesús. Tercero, la doctrina del bautismo, encontrado en el versículo número 2. Y cuarto, la imposición de manos o el recibimiento del Espíritu Santo. Entonces, para una genuina conversión es necesario, número 1, arrepentirnos de nuestros pecados, encontrado en Hechos capítulo 17, versículo 30, entre muchos otros. Número 2, creer en el Señor Jesús. Primera de Juan capítulo 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Número 3, bautismo en agua. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 4, recibir el Espíritu Santo. Juan capítulo 20, versículos 21 al 22. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. No puede haber salvación en Cristo Jesús si primero no hay arrepentimiento. Y no puede haber arrepentimiento si Dios no lo concede para empezar. Hechos capítulo 5, versículo 31. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador, para dar arrepentimiento a Israel, perdón de los pecados. Vean cómo dice, para dar arrepentimiento. Hechos capítulo 11, versículo 18. Y al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Otra vez vemos que Dios concedió arrepentimiento, paso número 1. Pero mis amados, uno de los nuevos evangelios que se están enseñando hoy en día es el de que solo tenemos que recibir el amor de Jesús en nuestro corazón y que con esto somos salvos, tirando para afuera por completo el arrepentimiento del pecado y por ende contradiciendo la palabra cuando dice que el arrepentimiento conduce a la vida y no el recibir el amor de Jesús solamente. Lo que recibimos es el Espíritu Santo cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en el Señor Jesús. Más que recibir su amor, se trata de creer en Él, el que nos ofrece su amor para empezar. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creer en Él, el Verbo, la palabra encarnada,
el consejo completo de Dios. Primera de Juan 3:23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Quizás usted se pregunta, ¿por qué tanto énfasis entre la diferencia de creer en Jesús y recibir el amor de Jesús? Veamos Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Juan 1:14, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros como el Hijo unigénito del Padre. La palabra verbo, por su propia definición, significa palabra en acción. La palabra de Dios nos habla todos los días, acción, lo cual quiere decir que como el Señor Jesús es la palabra de Dios hecha carne, usted debe creer en su palabra y no solo recibirla. Usted recibe el Espíritu Santo después de arrepentirse, después de creer en Él. Pero como sabemos bien, muchos reciben palabra, pero pocos creen en ella. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. Muchos van a recibir palabra de un nuevo evangelio que los va a conducir al camino que lleva a la perdición, pero muy pocos creerán en el verdadero evangelio que los lleva a la vida eterna, porque no se trata de recibir el amor de Jesús, pero de creer en Jesús, de creer en su amor, pero también creer en su justicia, porque si no lo aceptamos a Él por completo, nos arriesgamos a quedarnos sin nada. Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Fe en Jesús es sinónimo a creer en Él. Creer en Él es sinónimo a creer en su palabra, porque Jesús es la palabra. Romanos capítulo 2, versículo 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O en otras palabras, los oidores de la ley son los que reciben palabra, cualquier palabra, y no hacen nada con ella. Pero los hacedores de la ley son los que creen en la palabra y por ende la ponen por obra. Entonces, mis amados, este nuevo evangelio de recibir el amor de Jesús y que con esto somos salvos es sumamente peligroso. Lo primero que tiene que pasar para una genuina conversión es, número 1, el arrepentimiento del pecado, y esto es un don de Dios y no del hombre. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, cuando Dios produce arrepentimiento en mi corazón, voy a buscar de Él en su palabra. Jeremías capítulo 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Dios produce el arrepentimiento. Cuando lo acepto, o mejor dicho, cuando entro a un acuerdo con Dios de que mis acciones son ofensivas hacia Él, esto me lleva a creer en el Salvador. Proverbios capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. El arrepentimiento que solo produce Dios me lleva a un acuerdo con Él sobre mi injusticia. Mi injusticia y el temor de las consecuencias eternas de ella me llevan al temor de Dios. El temor de Dios me lleva a las escrituras que producen sabiduría y por ende fe en Jesús. Ahora creo en Él. Este es el segundo paso a la conversión. Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Primero, el arrepentimiento. Segundo, es la fe. Hechos capítulo 22, versículo 16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Este versículo nos lleva al tercer paso a la conversión, y es el bautismo. Pero mis amados, yo he conocido personas que se avergüenzan de ser bautizados en público. No quieren que nadie los vea, y mucho menos que saquen fotos y videos y lo publiquen en las redes sociales. Me atrevo a decir que esta clase de vergüenza de ser bautizados en público es producida por falta de arrepentimiento y por falta de fe en Jesús. Juan 14:15.
Si me amas, guardarás mis mandamientos. Si lo amamos, vamos a querer ser bautizados. ¿Por qué? Porque Jesús lo puso por mandato. Mateo capítulo 28, versículo 19. Jesús dijo: por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándole en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mis amados, ¿qué usted piensa si una dama le dice a un caballero: yo te amo y me quiero casar contigo, pero no en público, porque me da vergüenza? Es más, el solo estar afiliada a ti me trae bochorno. Miren por ustedes mismos lo que el Señor Jesucristo piensa de la novia que se avergüenza de él. Mateo capítulo 10, versículo 33. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Mis amados, el Espíritu de Dios que produce arrepentimiento y fe en el Señor Jesús, produce el deseo de querer ser bautizado. Si una persona no quiere dar este paso, el paso número 3, es muy probable que los primeros 2 pasos no ocurrieron para empezar y por ende no debe ser convencido y mucho menos obligado a dar este gran paso. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. De nada vale que una persona se bautice en agua si no es bautizado luego por el Espíritu de Dios. Después de todo, Dios mira el corazón. Esto nos lleva al 4º y último paso: recibir el Espíritu Santo. Hechos capítulo 19, versículo 2. Pablo les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Miren cómo Pablo pregunta aquí: ¿recibiste el Espíritu Santo? Paso número 4. ¿Cuando creíste? Paso número 2. El paso número 2 de creer en Él tiene que pasar antes de recibir el Espíritu Santo. Paso número 4. Hechos capítulo 19, versículo 3. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. En otras palabras, el bautismo en agua. Pero ahora observen cómo el apóstol Pablo pone los pasos correctos a tomar hacia una conversión genuina. Hechos capítulo 19, versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento. Paso número 1, arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, el Señor Jesús. Paso número 2, creer en Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Paso número 3, bautizados en él. Hechos capítulo 19, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Paso número 4, recibir el Espíritu Santo. Entonces, mis amados, paso número 1, arrepentimiento. Esto proviene de Dios. Paso número 2, creen en Él, el Verbo, la palabra encarnada, el consejo completo de Dios. Paso número 3, bautismo en agua. Paso número 4, recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es este nuevo evangelio que se está predicando hoy en día? Lo voy a quebrantar en 4 partes. La primera: muchos cristianos basan su doctrina en el arrepentimiento del pecado solamente y por ende rechazan la misericordia de Dios, menosprecian el bautismo en agua y minimizan el poder del Espíritu Santo. Esto es mejor conocido como el legalismo. El peligro de esta doctrina es de que esto nos lleva a basar nuestra fe en obras y no en el poder de Dios. Pero nadie puede entrar a la gloria a base de obras. Efesios capítulo 2, versículo del 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Segundo, otros cristianos basan su doctrina en el paso número 2, el creer en Él, o como muchos enseñan, aceptar su amor. Esta doctrina, mejor conocida como el Evangelio de amor, gracia y prosperidad, rechaza el arrepentimiento del pecado, le quita la importancia al bautismo y encuentran el recibir el Espíritu Santo como algo de la iglesia pentecostés. Esta doctrina también es errónea porque nos quita nuestra parte de la responsabilidad del pacto y se la ponemos completamente a Jesús. O en otras palabras,
Yo puedo vivir a como me da la gana, porque mis pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Nada es requerido de mí. Una doctrina sumamente cómoda, sumamente peligrosa. Mateo capítulo 7, versículo del 17 al 20. Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. O también dicho, por sus obras los conoceréis. Las obras del hombre no significan salvación fuera del poder del Espíritu Santo, pero la salvación en combinación al poder del Espíritu Santo en la vida de un verdadero creyente producirán obras que demuestran salvación. Esta falsa doctrina de fe sin arrepentimiento básicamente lleva al oyente a querer comprar su propia salvación, donando de su tiempo y dinero a iglesias con tal de que el pastor desde el púlpito les predique que ellos están bien, que les predique que ellos son santos, que ellos son salvos. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, vivan como vivan. Este falso evangelio le habla a la carne del congregante con promesas y palabras vanas, instruyéndolos en placeres sin restricción. Solo tienes que creerle a tu pastor. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos del 3 al 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las fábulas, a los cuentos, a las historietas. Declárame santo pastor, aunque todas mis acciones hablen lo contrario a lo que es la santidad. No me hables del pecado, solamente que soy salvo. Tercera, otros creyentes basan su doctrina en el bautismo en agua. Esta doctrina se basa en que el bautismo es lo que nos lleva a caminar con Jesús o a gatear con Jesús. No hay necesidad del arrepentimiento, obediencia al Señor Jesús o el poder del Espíritu Santo. Esta doctrina también es errónea. Colosenses capítulo 2, versículo 12. Sepultados con el Señor Jesús en el bautismo, en la cual fuisteis también resucitados con Él. Miren lo que dice aquí. También resucitados con Él. El hombre viejo es sepultado y uno nuevo es resucitado. O en otras palabras, el hombre pecador en mí fue sepultado por el poder de Dios por medio del arrepentimiento, y uno nuevo es resucitado por la fe en Cristo Jesús. Capítulo 2, versículo 12 del libro de Colosenses. Sepultados con Él en el bautismo, en la cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Observen, el arrepentimiento me lleva a sepultar al hombre viejo. El creer me lleva a resucitar con Él. El bautismo me lleva a afiliarme con su muerte y resurrección. El Espíritu Santo me lleva a vivir una vida que lo complace a Él, al Señor Jesús. Esto nos lleva a la cuarta y última parte del nuevo evangelio que se está enseñando. Número 4. El recibir el Espíritu Santo como lo único que es necesario. Doctrinas falsas y raras han nacido de esta errónea enseñanza, en donde quitamos por completo el arrepentimiento. Excluimos al Señor Jesús y nos separamos de la obediencia del bautismo. Todo para adorar, no al Señor Jesús, pero al Espíritu Santo, y en muchas ocasiones ponerlo como mediador entre nosotros y el Padre, adorando al Espíritu Santo, orando al Espíritu Santo, predicando sobre el Espíritu Santo. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mis amados, la Santa Trinidad es exaltada por medio del Señor Jesucristo. No se dejen engañar. Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En conclusión, todos los aspectos de la conversión de un ser humano, el arrepentimiento, el creer en el Señor Jesús, el bautismo en agua y el bautismo del Espíritu, son doctrinas falsas cuando son separadas y hacemos una religión de ellas.
pero la verdad cuando las unes como está escrito en su palabra. Colosenses capítulo 2, versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas satilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. No se dejen engañar. Sin números de ministros buscan nuevas estrategias, fórmulas, tácticas y logística para atraer nuevos congregantes a sus iglesias. Desde casa de brinco para los niños a eventos especiales, desde banquetes a puro entretenimiento. Pero lo más triste es que estas estrategias y tácticas los llevan a enseñar una falsa doctrina y por consecuencia quitarle el poder al Señor Jesucristo para dárselo a ellos mismos. Todo por vanidad, por amor al poder y al dinero, por falta de fe en Dios. El Señor no nos pide que usemos nuevas tácticas para encontrar nuevos congregantes, con espectáculos, bobas prédicas y vanas enseñanzas. El Señor dice que Él mismo los buscará. Nuestro trabajo como ministros, decir la verdad. Y si lo hacemos, el Señor mismo los traerá a las puertas de nuestras iglesias. Juan 4:23. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Su palabra dice que Él mismo los buscará. El trabajo del ministro es decir la verdad, predicar la verdad y vivir la verdad. El Señor continuará hasta el fin del mundo, paseándose por toda la faz de la tierra, buscando a verdaderos adoradores, buscándolos en hogar y de iglesia en iglesia, aquellos que quieren aceptar el regalo del arrepentimiento, los que quieran una relación con Él, los que quieran obedecerle y los que quieran recibir su espíritu. Entonces, mis amados, vengamos al trono de gracia en arrepentimiento, pongamos nuestra confianza completa en Él, escudriñemos las Escrituras como si nuestras vidas dependieran de esto, y dependen de esto. Estúdiala, escudriñala, entra a las profundidades de ella, obedécela, ora sin cesar, porque el tiempo es corto. Gracias por estar conmigo y que Dios me lo bendiga.